Hoy veremos la historia de un solo hombre que provocó la ira de toda la red mundial. Antes de hacerse famoso en Internet, Ajit Pai era un chico común y corriente, nacido el 10 de enero de 1973 en Buffalo, Nueva York, antes de mudarse a Kansas cuando era pequeño. Era hijo de dos inmigrantes indios. Su madre era anestesióloga y su padre urólogo. Después de graduarse de la preparatoria en 1990, asistió tanto a Harvard como a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, graduándose con honores de ambas instituciones. Entre 2001 y 2003 fue asesor jurídico general de Verizon. Luego cambió su carrera para ser servidor público. Para 2012, Ajit Pai fue incorporado oficialmente a la Comisión Federal de Comunicaciones como comisionado, después de recibir una recomendación personal de Mitch McConnell, cargo que mantendría durante varios años. Aunque exitoso por mérito propio, el burócrata en ascenso estaba lejos de ser una figura conocida, ya que muy pocas personas del público en general siquiera sabían quién era. Eso cambiaría en 2017, cuando el presidente Donald Trump asumió el cargo. Debido a su impresionante historial y su abierta oposición a la regulación gubernamental, el señor Pai fue una elección natural para convertirse en presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones bajo la administración de Trump y fue oficialmente juramentado poco después. Muy pronto, Pai declaró que su objetivo era revertir la postura previa de la Comisión Federal de Comunicaciones a favor de la neutralidad de la red, llegando incluso a calificar esa posición como un error. La neutralidad de la red es el principio de que el gobierno debe regular las velocidades de Internet para que sean iguales para todos, evitando que los proveedores las reduzcan y la competencia. Como él se oponía firmemente a esta regulación, Ajit comenzó a atraer la ira tanto de los medios de comunicación principales como del público en general, quienes lo acusaron de intentar revocar una legislación importante que mantenía la web mundial justa y abierta. Aún así, seguía siendo una historia menor en una época en que otras aventuras de Donald Trump acaparaban la atención, pero eso pronto cambiaría. Este cambio en el escrutinio público se remonta al comentarista John Oliver, quien habló sobre la neutralidad de la red en Last Week Tonight. En este episodio criticó a la Comisión Federal de Comunicaciones y a Ajit Pai por querer eliminar una protección que él consideraba importante para el público. También se burló de la actitud despreocupada de Pai ante las críticas y de su ridículamente grande taza de Reese's Pieces de la que bebía en las reuniones. Aquí lo está mostrando en su cuenta de Twitter y en su primer discurso a su equipo como comisionado dijo: me encanta entrar a mi oficina, servir como un galón de café en mi infame taza de Reese's Peanut Butter Cups y empezar mi jornada. En cuestión de meses, Ajit Pai pasó de ser un funcionario republicano relativamente desconocido a uno de los mayores antagonistas de Internet, ya que John Oliver logró que comunidades en plataformas como Reddit y Twitter bombardearan al hombre con críticas. Con todas las miradas puestas en él, esta guerra estaba lista para comenzar, con ambos bandos preparándose para el conflicto. La parte más desconcertante de todo este asunto era que el abogado educado en Harvard parecía abrazar la personalidad de villano malvado. Donde la mayoría se doblaría bajo la presión, el mundo pronto se daría cuenta de que este era un hombre mucho más difícil de derribar de lo que pensaban, ya que no tenía problema en seguirle el juego a los memes. Uno de los primeros incidentes notables contra Ajit ocurrió cuando fanáticos de Rick Astley y defensores de la neutralidad de la red asistieron a una conferencia de la Comisión Federal de Comunicaciones y cantaron una parodia de la famosa canción de Rickroll, cambiando líneas icónicas por mensajes políticos. Sin embargo, este acto incómodo de rebelión no pareció afectar al señor Pai, quien en cambio cantó junto con la letra, una respuesta que claramente confundió a sus críticos mientras eran escoltados fuera del evento. Aunque Ajit ganó esta primera escaramuza, la campaña de odio en Internet en su contra siguió creciendo. Con el aumento de las controversias sobre Ajit Pai, muchos usuarios de Internet comenzaron a acosar al presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones en redes sociales, burlándose de él e incluso amenazándolo físicamente. En respuesta a estas amenazas, el loco decidió participar en un video en el que leía tweets ofensivos dirigidos hacia él. Mientras la controversia sobre la neutralidad de la red seguía en pleno apogeo, varios huracanes de gran magnitud azotaron el país, interrumpiendo conexiones de red vitales en áreas como Texas, Florida y Puerto Rico.
Antes, cuando pasaban eventos similares, la Comisión Federal de Comunicaciones solía reunirse para buscar cómo restablecer la comunicación en las zonas afectadas. Sin embargo, bajo la nueva comisión de la administración de Trump, esto no se materializó y pronto el gobierno fue criticado por tener una respuesta mediocre. Poco sabía el público que Ajit Pai ya había ideado un plan audaz que ayudaría a salvar muchas vidas, tomando la decisión estratégica de pedirle a Apple que activara los chips frecuencia modulada en los teléfonos de sus usuarios. Su argumento era que al activar estos chips, la compañía permitiría a más estadounidenses acceder a información vital tras tormentas destructivas. Adoptando un tono sombrío y desesperado, Ajit Pai le suplicó al director ejecutivo de Apple, Tim Cook, enfatizando que vidas dependían de la rapidez de su decisión. Sin embargo, este llamado a la acción del nuevo villano de Internet resultó confuso, ya que el gigante tecnológico respondió que la mayoría de los teléfonos modernos, incluidos los suyos, no tenían chips frecuencia modulada, lo que hacía imposible activarlos. Ajit no recibió respuesta. Sin embargo, esta ciertamente no sería la última vez que Apple chocaría con el señor Pai, ya que pronto expresaron su apoyo a la neutralidad de la red y llevaron a numerosas otras empresas a seguir sus pasos. Aunque fueron efectivos para reunir apoyo a la causa, estos esfuerzos concertados resultarían en vano, ya que la Comisión Federal de Comunicaciones votó para derogar muchas de las regulaciones de neutralidad de la red que se habían aprobado durante la administración anterior. Esto no fue bien recibido por los usuarios de la World Wide Web. Poco después de que se tomó la decisión, una persona enfurecida llamó para hacer una amenaza de bomba a las oficinas de la Comisión Federal de Comunicaciones, mientras que otra persona envió correos electrónicos a Ajit Pai amenazando con asesinar a toda su familia. En este punto, las cosas claramente habían escalado a un nivel completamente diferente, y uno podría esperar que incidentes como estos disuadieran al señor Pai de provocar más conflictos. Pero no fue así, ya que el ahora infame servidor público publicó otro video días después, donde alegremente mencionaba 7 cosas que la gente aún podría hacer en línea tras la derogación de la neutralidad de la red. Decir que esta respuesta desenfadada a un tema tan divisivo fue mal recibida sería quedarse corto, ya que grandes youtubers como H3H3 Producciones respondieron con disgusto y burla. Alerta de Spinner. Hola, usuarios de Internet. Se rumora que esta imagen exacta está grabada en la cueva de un profeta maya. Esta imagen exacta es la que los mayas profetizaron que anunciaría el fin del mundo. Poco después de que la votación se hiciera pública, Burger King creó un anuncio explicando la importancia de la neutralidad de la red, terminando el comercial con la mascota principal bebiendo de una taza gigante de Reese's. Incluso después de ser criticado por el gigante de la comida rápida, Ajit sorprendentemente no cedió en su postura, continuando y reafirmando sus funciones como si nada estuviera pasando, para gran decepción de muchos defensores del ciberespacio. Y aunque aparentemente era impopular incluso entre algunos de sus colegas, todavía es importante señalar que Ajit Pai era visto de manera positiva por ciertos círculos políticos. La Asociación Nacional del Rifle llegó al extremo de otorgarle al ahora veterano Ajit Pai el premio Valor Bajo Fuego por mantener la cordura y negarse a retractarse de sus opiniones, incluso frente a amenazas violentas. Aunque la administración logró su objetivo al derogar las regulaciones, el impacto real que tuvo el señor Pai en la neutralidad de la red fue menor de lo que uno podría pensar. La respuesta a la derogación fue rápida, con una fuerte oposición legal que básicamente impidió que la Comisión Federal de Comunicaciones derogara aún más la neutralidad de la red, y estados como California incluso impusieron sus propias leyes al respecto. La indignación pública inédita probablemente evitó que los principales proveedores de Internet abusaran abiertamente de su poder por temor a la reacción pública. En los años posteriores a la controversia, Ajit Pai se retiró de su papel como provocador y simplemente continuó desempeñando sus funciones como presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones. Aunque era conocido principalmente por el desastre relacionado con la neutralidad de la red, su mandato como jefe de la Comisión Federal de Comunicaciones resultó ser un asunto bastante estándar, volviendo en cierta medida a su estatus de engranaje desconocido en la maquinaria gubernamental.
Posteriormente, ayudó a aprobar una fusión de $26,000 millones entre T-Mobile y Sprint, apoyó legislación para políticas más estrictas contra las llamadas automáticas de spam y participó en un esfuerzo bipartidista para cambiar el número de la Línea Nacional de Prevención del Suicidio a solo 3 dígitos para facilitar las llamadas. Volvería brevemente a estar en el centro de atención después de expresar su apoyo a la orden ejecutiva de Donald Trump para imponer requisitos más estrictos de libertad de expresión a los gigantes de las redes sociales en 2020, a pesar de haberse mostrado tan en contra de la regulación gubernamental solo unos años antes. Muchos expresaron su desaprobación por el hecho de que el jefe de la Comisión Federal de Comunicaciones mostrara un partidismo tan evidente, una acusación que no pareció afectar en lo más mínimo al señor Pai. Después de todo, comparado con lo que había hecho anteriormente, este conflicto debió parecerle una escaramuza menor al ahora asediado comisionado. Pero como sabes, nadie puede permanecer en el centro de atención para siempre. Y después de la elección del presidente Joe Biden, Ajit Pai dejaría su puesto como presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones. El señor Pai ahora trabaja como socio en una firma privada de inversiones llamada Searchlight Capital Partners, aparentemente retomando su antiguo papel como abogado de cuello blanco bien pagado que llama la menor atención posible sobre sí mismo. Así que ahí tienen la historia, a menudo olvidada, de Ajit Pai, un hombre que seguirá siendo una de las notas más interesantes de la presidencia de Trump. Y con eso, creo que terminaré el video aquí, así que hasta la próxima. Gracias por ver.